precisamente a los amigos que forman parte de esta primera mesa de diálogo. Saludo a Norman Pearl, columnista y analista político, amigo de esta familia Sin Censura. Norman, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Hola Vicente, qué gusto estar aquí con ustedes, contigo, seguramente con Marcelino, con Hamlet y con la audiencia que cada día es más grande, sobre todo está más politizada y está más involucrada en los requerimientos de nuestro movimiento sociopolítico en el país. Así es, gracias mi querido Norman. Saludo precisamente a Marcelino Gómez Brenes por allá en Chihuahua. A la distancia le mando un abrazo a Marcelino Gómez Brenes, analista y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo andas, Marcelino? Hola Vicente, hola Norman, saludándote desde Chihuahua. Vicente, tú sí tienes mi ubicación precisa, no como la de Anaya, que desconocemos desde dónde graba y envía sus videos. Aquí te abrazamos desde el norte. Aguantando el pinche calorón, me imagino, mi querido Marcelino Gómez 40 Brenes. grados nada más. Híjole, ya ni me digas. Y saludo al diputado federal por Morena, por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Querido Hamlet, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Marcelino. Norman, un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Pues desde Guadalajara hay que dejar la víbora chillando, mi querido Hamlet. Déjenme poner sobre la mesa el caso de Felipe Calderón, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana y en la mañanera insistió en que él no es Calderón, que él no pactó con la delincuencia y que él no tiene a García Luna como sí lo tuvo Felipe Calderón. Hoy en la mañanera insistió en esto el presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que es lógico que también les ponga sobre la mesa en ese mismo contexto el tema de Peña Nieto. Peña Nieto que ha dado de qué hablar desde ayer que publica el periódico El País lo de la posible visa dorada para millonarios. Carajo, en un país en el que tantos millones de mexicanos queremos juicio a los expresidentes, me lleva a la que me trajo, decía mi nana, que en paz descanse, mi querido Norman Pearl. Bueno, nosotros sabemos que hay diferentes países, específicamente lo comentaba Jaime Hernández, lo alcancé a escuchar. Si una persona está en capacidad de invertir $1 millón, que como ya lo hizo Peña Nieto, pues tendría la posibilidad de encontrar esa visa dorada. Sin embargo, hay muchos nexos del PRI con España, ¿no? Con los gobiernos sucesivos que ha habido en España, en virtud de las negociaciones que se han dado, la protección que se le ha dado a empresas tipo Iberdrola. Y bueno, pues entendemos que son de las cosas a las cuales está apelando Peña Nieto. Comparar al presidente López Obrador con Felipe Calderón es un tema triste, es un tema espeluznante, ¿no? No es posible que se pueda hacer ese tipo de comparaciones. Es campaña de la oposición, Norman, claro, ¿no? Por supuesto, es toda una campaña, es una campaña que no encuentra destinatarios fáciles, ¿no? Porque todos sabemos cuál ha sido el proceso político desde hace 20 y tantos años del presidente López Obrador y cuál ha sido su evolución, ¿no? Siempre ha estado totalmente al margen del narcotráfico. Pero sí, fíjate que hace muchos años, me acuerdo perfectamente bien, en un viaje muy relámpago que hice a Sudamérica, me encontraba con un embajador uruguayo, que había sido embajador en un país centroamericano, y me decía que él estaba muy contento con la valentía que había esgrimido Felipe Calderón en contra del narcotráfico. Le dije, bueno, yo creo que aquí tú tienes una información a medias. Sí, efectivamente, inició una guerra en contra del narcotráfico, pero lo hizo de manera selectiva. No está tocando a un grupo delincuencial que es muy importante en México y que es el que asume el liderazgo. Entonces, vamos, la gente se puede engañar, pero no por toda la vida, ¿no? Los engaños son, sobre todo esos engaños frívolos, pues rápidamente encuentran la verdad. Y en el caso específico de
por ejemplo, de Lili Telles, ¿no? Lili Telles, estaba yo leyendo por ahí que el 13 de diciembre de 2019 tachaba de narcotraficante a Felipe Calderón. Y de repente ahora asume que no, ese ya no fue, no lo era. Me equivoqué. Ahora el que lo es el presidente López Obrador por sus nexos en Sinaloa y porque saludó a la mamá del Chapo y Tal parece que la oposición está recibiendo simplemente residuos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, no puedo olvidar cuando Porfirio Muñoz Ledo tacha como tartufo, como falso, como hipócrita a Diego Fernández de Ceballos. Y de repente no pasa el tiempo y se quiere sacudir un mote elegante que le pone Muñoz Ledo y decide que el tartufo es el presidente de la República. No, bueno, así actúan los priistas y los panistas. Son burdos, son grotescos. Lo que hace, por ejemplo, este llamado que hace a apoyar a Tere Jiménez en Aguascalientes, Vicente Fox, que no tiene ninguna autoridad moral, siquiera para hablar, para salir, debería estar encerrado, debería estar el tipo marginado, automarginado, y sin embargo el tipo con toda tranquilidad llega a pedir el apoyo para Tere Jiménez. Hay que recordar que Tere Jiménez fue de las diputadas y diputados de Aguascalientes que votaron en contra de los programas sociales, específicamente en contra del programa para adultos mayores. Eso hay que tenerlo presente a la hora de votar. Eso hay que tenerlo muy claro en el momento de confiar el gobierno de un estado o de un municipio a cualquier candidato, ¿no? Yo creo que Nora Rubalcaba tiene los elementos suficientes para salir adelante en esta lucha que ya está, que a pesar de haberse visto desigual hace unos meses, ahora ya está ganando, ¿no? Entonces es impresionante lo que está pasando en Aguascalientes y en nuestro país cuando nos damos cuenta cuál es el discurso que tienen los prianistas de acusar sin ninguna razón a los gobiernos y a las figuras importantes de nuestro país. Así es, Marcelino Gómez Brenes, yo pensé que ya lo había escuchado todo, lo había leído todo, pero me aventé esto de la publicación del periódico El Universal. Dice, luego de que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el Triángulo Dorado, incluyendo Badiraguato, el lugar donde nació el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, la senadora Lili Telles refirió una relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Dice Lili Telles a través de sus redes sociales que en la narcopolítica Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, acusado de narco por el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, encerrado en una cárcel de máxima seguridad por allá en Nueva York, esperando juicio en su contra, es un bebé de pecho en comparación con López Obrador. Yo sé que hay mucha gente a la que le molesta que hagamos referencia a los dichos de Lili Telles, pero no solamente son los dichos de Lili Telles, son las narrativas que mueven en los medios de comunicación, mi querido Marcelino Gómez Brenes. Pues así es como Laura Bozzo y Carmelita Salinas son unas bebés de pecho en comparación de Lili Telles en lo de ser que quieren participar en política, Vicente, y que quieren, que como bien dijiste ahorita, ya se la creyó que puede ser presidenciable, piensa que es bien vista por el pueblo de México cuando no tienen idea de lo que habla. Esa comparación estúpida con García Luna o lo que han estado tratando de hacer con Calderón, pues es inaudito, porque para empezar, no sé qué equipo de comunicación política tendrá la oposición, porque el decir que es algo malo que el presidente López Obrador se parezca a su líder Felipe Calderón, que lo estén relacionando, que lo digan como si fuera una ofensa ellos mismos, pues bueno, ¿a qué quieren llegar con eso? Obviamente no tiene nada que ver el presidente López Obrador con Felipe Calderón. Tuvimos el honor ahora esta semana de tener al presidente aquí en Chihuahua, estuvo en la Sierra de Sonora, después pasó a la Sierra de Chihuahua, en esto que
se denomina el Triángulo Dorado, la unión entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, porque ahí es donde está pues el nido o donde nace muchos de los problemas que tenemos en el país, Vicente. Yo creo que hay una mala idea, una mala interpretación de decir por qué tanto interés en ir a Badiraguato, por qué tanto interés en ir a Guadalupe y Calvo, a Chihuahua, a Huachochi, a estos municipios encumbrados en la sierra, pues porque de ahí sale mucho del mal que ha tenido este país en las últimas décadas. Ahí es donde el crimen organizado tiene su nido, ahí es donde estos grupos del crimen organizado se aprovechan de la pobreza y el abandono en el que tuvieron a todos esos municipios y a toda esa población, y es donde se requiere mucha atención, mucho trabajo, visita del presidente de la República. Ahorita comentaba alguien que nada más falta que haya una Secretaría de Bienestar una oficina de la Secretaría de Bienestar en Badiraguato. Claro que lo hay en todos los municipios del país, hay en todas las localidades, en las comunidades, no como oficinas grandes, pero hay algo que se llama Centro Integrador de Desarrollo, que está en todas las comunidades y más en las serranas, en donde tenemos instrucciones de atender prioritariamente, de poder rescatar sobre todo a los jóvenes que siempre, pues bueno, son lo primero que van a enganchar los grupos del crimen organizado. Entonces, pues así nos vamos con eso, Vicente, de que Laura Bozzo es una bebé de pecho comparada con las payasadas que dice Lili Telles. Ay, Marcelino, luego, como a ti no te amenazan, ¿no? Luego me va a amenazar a mí, ya ves que dice que tiene muchos pantalones, nótese mi sarcasmo. A ver, mi querido Hamlet Almaguer, fíjate, la gente tiene que entender que no es un dicho al aire de Lili Telles. Estoy revisando la columna que escribe, por ejemplo, Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio, el gran analista, dice, el presidente López Obrador supervisó en Sinaloa las obras de una carretera que beneficiará al cártel de Sinaloa. Hazme tú el favor. Dice, no significa automáticamente que lo haga en retribución por algo, aunque cada vez que los defiende parece que sí. No, pues con ese análisis, con ganas de apagar las luces y retirarme a la casa, mi querido Hamlet. Que sigan mandando sus refuerzos a los estados que están en juego, que sigan mandando a sus columnistas a decir este tipo de cosas. Mira, me parece que ya el discurso de la derecha es muy claro. ¿Por qué están acudiendo en este momento a personas con tantos señalamientos y un oscuro pasado como el expresidente Fox, como el prófugo Ricardo Anaya? Porque lo único que les queda es preservar el núcleo más duro de su voto, que está en la ultraderecha, y por eso están radicalizando el discurso. Ya renunciaron a todo lo demás con la altísima simpatía que tiene el presidente de la República, pues es ilógico que emprendan esta campaña en su contra. Pero nosotros tenemos la certeza de que las cosas les están saliendo muy mal. Las propias encuestas cuchareadas que generan los medios de comunicación de la derecha ya nos dan la ventaja en todas las entidades federativas y mencionan un empate técnico en Aguascalientes. La realidad es que ya estamos arriba en las 6 y nos vamos a llevar 6 de 6, Vicente. Muchas gracias por ese gran esfuerzo que están haciendo por descarrilar a sus candidatos. Ojalá sigan mandando esos refuerzos a Aguascalientes. Bueno, el sarcasmo también de Hamlet Almaguer, hablando aquí en Sin Censura. ¿Y qué me dicen del caso de Sandra Cuevas? Norman, pero Sandra Cuevas, la alcaldesa, bueno, creo que todavía es alcaldesa en Cuauhtémoc, en la capital mexicana. Sandra Cuevas que aparentemente enfrentaba la destitución, la inhabilitación, y bueno, estoy leyendo un tuit que publicó precisamente el dirigente de Morena en la capital mexicana, Tomás Pliego. Dice, aclaremos, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha sido inhabilitada, no destituida.